Hola, me están viendo con el cabello corto. Normalmente no me corto el pelo porque entonces siento que al día siguiente voy a ir a la escuela. Lo sé, gracias, me veo mucho más joven después de cortarme el cabello. Pero, ¿qué se puede hacer? Está bien, con eso fuera del camino, empecemos con el caso de hoy. Como los primeros años de un niño son muy importantes. La forma en que creces determina cómo será tu personalidad cuando seas adulto. Cuánto amor recibiste de pequeño o no, cuánto estrés tuviste o no, todos estos factores determinan en qué tipo de persona te convertirás. Pero ¿pueden estos factores convertir a una niña de 11 años en una asesina, alguien que, solo para cumplir su propósito, pueda manipular o eliminar a cualquiera a su alrededor? Creo que por este caso siempre veré a los niños de una forma diferente. Música. Mary Flora Bell nació el 26 de mayo de 1957 en el norte de Inglaterra. La madre de Mary, Elizabeth Bell, cuyo apodo era Betty, era una prostituta. Debido a que viajaba constantemente, rara vez estaba en casa y dejaba a Mary con otras personas durante días. La situación era tan mala que una vez Betty dejó a Mary con un desconocido en su propia casa. Antes del matrimonio, Betty también tuvo otro hijo, y con él también hacía cosas similares. Se dice que cuando Betty dio a luz a Mary, en el momento en que Mary salió del vientre, Betty le dijo al doctor: «Llévate esa cosa lejos de mí». Sí, era muy joven en ese momento, solo tenía 17 años, pero escuchar algo así de una madre es extremadamente perturbador. Y este comportamiento continuó en el futuro. Siempre descuidaba a sus hijos. Durante sus viajes, Betty conoció a un criminal, ladrón y alcohólico llamado William Billy Bell. Un año después del nacimiento de Mary, se casó con él. He leído en muchos lugares que las personas rotas buscan a otras personas rotas para ayudarse o arreglarse entre sí. No digo que la madre de Mary fuera una persona rota, pero su comportamiento y sus decisiones sí levantan muchas preguntas. Mary era una niña no deseada y descuidada. Cuando Mary estaba con su madre, frecuentemente se lastimaba o se caía, y aún así Betty no la cuidaba ni la trataba. Esto llevó a pensar que quizá Betty lo hacía a propósito, esperando que Mary sufriera gravemente o incluso muriera. La tía de Mary contó que cuando Mary tenía solo 3 años, en 1960, Betty, en un ataque de ira, la arrojó por la ventana del primer piso. Milagrosamente sobrevivió, pero sufrió heridas graves, incluyendo en la cabeza. Una vez también le dio pastillas para dormir con la intención de que nunca despertara. Incluso se dice que intentó venderla a una mujer mentalmente inestable en una estación de tren, porque necesitaba dinero. A Betty no le importaba en absoluto su hija. Pero la hermana mayor de Mary, Catherine, se enteró, fue hasta esa mujer, le explicó todo y recuperó a Mary. Y también se dice que cuando Mary tenía solo 5 años, su propia madre permitía que algunos clientes abusaran sexualmente de ella a cambio de dinero. Es simplemente cruel. No puedo imaginar cómo eso debió afectar su mente. Pronto empezaron a verse señales de su estado mental deteriorado. Tanto en casa como en la escuela. Mary tenía un comportamiento impredecible. Tenía impulsos repentinos, cambios de humor extremos, y hasta los 9 años mojaba la cama. Eso no es un detalle pequeño. Puede ser señal de trauma. En la escuela peleaba con otros niños. Y desde muy pequeña intentaba estrangular a otros niños. Debido a esto, nadie quería acercarse a ella ni ser su amigo. Iba sola a la escuela, volvía sola a casa. Solo tenía una amiga, Norma Joyce Bell, su vecina. No eran familia, solo coincidencia de apellido. No está claro si Norma sabía cómo era Mary al principio, pero según declaraciones, eran buenas amigas. Pero mientras Mary crecía, sus cambios de humor y comportamiento se volvieron más extremos. Y ese extremo tomó un giro oscuro en 1968. Música. Un niño de 3 años fue encontrado gravemente herido cerca de Margaret Road. Cuando se recuperó, dijo a la policía que estaba jugando con Mary y Norma en un tejado, cuando Mary se enfadó y lo empujó desde una altura de 7 pies. También dijo que antes de empujarlo, intentaron estrangularlo mientras jugaban. Cuando la policía interrogó a Mary y Norma, ambas lo negaron todo. Mary incluso actuó diciendo que solo lo habían encontrado en ese estado. Pero según el niño, Mary incluso preguntó: «¿Qué pasa si estrangulas a alguien?».
Luego We puso must sus unite manos for en su global cuello y justice and empezó a equality. apretarlo Every voice matters in this lentamente fight for our hasta que shared su cara se future. volvió púrpura. Let us stand Otros together. niños tuvieron que intervenir. La policía avisó a las autoridades, pero como eran muy pequeñas, solo les Let's go. dieron una Move it. advertencia. To the car. Ese Now. fue el primer momento en que okay. su Hands on the naturaleza vehicle. salió Keep a la moving. luz. Si la policía so hubiera sorry. actuado entonces, She loved you so quizás muchas much. vidas We'll se get habrían through this salvado. together. El 25 de mayo de 1968, un niño de 4 años llamado Martin Brown fue encontrado muerto en una casa abandonada. Al principio se pensó que murió por causas naturales, pero Mary y Norma fueron vistas cerca del lugar. Al día siguiente, en el cumpleaños de Mary, ambas entraron a una guardería y destrozaron todo. Y dejaron notas. Yo asesino para poder volver. Yo maté a Martin Brown. Jódete. Eres viejo y sucio. Pero aún así, la policía lo consideró una broma infantil. 2 días después, en el funeral de Martin, Mary fue a la casa I y can't dijo, turn back now. sé que está muerto. This place gives Solo me the quiero verlo en creeps. su ataúd. Tenía 11 años. El 31 de julio de 1968, otro niño, Brian Howe, Oh de my 3 God, no. años, desapareció. This can't be Su happening. cuerpo fue encontrado I have to entre get out bloques of de here. concreto. Había signos de estrangulamiento, cortes y una marca M en su cuerpo. La policía determinó que el asesino No, era stay un back. niño. Tras What do you interrogar want? a más de 1,200 Leave me alone. niños, Mary y Norma fueron señaladas. Norma finalmente confesó. Mary había matado a Brian y le mostró cómo lo hizo. Mary dijo que se sintió emocionada y feliz al hacerlo. Cuando la policía confrontó a Mary, al principio lo negó, pero finalmente confesó. Las pruebas confirmaron su culpabilidad. El día I del can't funeral de believe how Brian, beautiful it Mary was. estaba It riendo truly mientras was. Your smile veía el says it ataúd. all. We're El so happy oficial for you. dijo, Dios mío, tengo que The detenerla. hills are so Mary beautiful. fue condenada por ambos asesinatos. Norma fue No! absuelta. Let me go! Al final, Sir, calm down. todo You're under vuelve al arrest. principio. I didn't do Su infancia, anything! su entorno, su madre. Nadie nace así, pero algunos entornos pueden destruir completamente a un